Llegada ya la mitad del siglo XIX, se había acumulado suficiente conocimiento y se habían producido hechos relevantes que permitirían dar inicio al periodo moderno en el tratamiento de la hernia. Por un lado, numerosos personajes desde el siglo XII habían aportado conocimientos invaluables sobre la anatomía de la región inguinal. Por otro lado, William Morton, un odontólogo, da a conocer sus conocimientos o su experiencia en la utilización de la anestesia. Y por otro lado, Joseph Lister revoluciona la medicina con sus descubrimientos y publicaciones sobre asepsia y antisepsia. Sobre estos tres pilares fundamentales comienza a moldearse una técnica quirúrgica y a desarrollarse instrumental quirúrgico adecuado. Faltaba ahora dar con un procedimiento quirúrgico que permitiera reparar el daño ocasionado por la hernia en la estructura anatómica. Es así que en este periodo moderno se distinguen dos grandes épocas. Una época de la reparación herniaria sin contención y más adelante la época de la reparación herniaria sin tensión. En 1871, Henry Marcy, en Estados Unidos, discípulo de Lister, presenta su técnica llamada hernioplastia antiséptica. En él describe tres principios básicos de la hernioplastia moderna, que son la asepsia y antisepsia, la movilización, disección y invaginación del saco sin resecarlo y el cierre del orificio inguinal profundo alrededor del cordón espermático. El primer procedimiento quirúrgico que contempla la apertura de la cara anterior del canal inguinal es descrito por el cirujano alemán Vincent Czerny en 1876. Su técnica consistía en abrir la aponeurosis del oblicuo mayor y en ligar el saco. En 1878, Theodor Kocher publica su procedimiento que denomina emplazamiento lateral del saco. ¿Qué es lo que hacía? Disecaba el saco, lo retorcía y mediante un punto que salía a través del músculo oblicuo mayor o externo, lo llevaba hacia afuera y hacia arriba. Hacia finales del siglo XIX, los tres principios fundamentales para el tratamiento moderno de la hernioplastia inguinal y estándar ya para la época eran asepsia y antisepsia, ligadura alta del saco y cierre del orificio inguinal profundo alrededor del cordón espermático. Pero ¿qué sucedió? Cuando se hizo una revisión de resultados, esto lo hizo Billroth en 1890 en Europa y Bull en 1891 en Estados Unidos, se dieron cuenta que los resultados de morbo y mortalidad eran muy altos, del 2 al 7%, y que los índices de recidiva eran prácticamente el 100% a los 4 años. Esto produjo mucha frustración y hizo que muchos cirujanos dejaran las heridas abiertas en un intento de que la cicatrización pudiera disminuir el índice de recidiva. En medio de toda esta decepción y frustración aparece en 1887 la figura de Eduardo Bassini, que le dará un curso distinto a la historia de la hernioplastia. Eduardo Bassini produce un cambio radical en la concepción quirúrgica de la hernia al hacer la reconstrucción anatómica del trayecto inguinal en sus orificios superficial y profundo y en sus paredes anterior y posterior. Describe su técnica como una sutura de triple capa que involucra el oblicuo menor, el transverso y la fascia transversalis a la parte posterior del ligamento inguinal luego de escindir la fascia transversalis. Produce un cambio crucial, pues sus aportes son muy importantes o representan un avance importante, tales como por ejemplo la restauración de la oblicuidad y el mecanismo valvular de la pared abdominal a nivel del anillo, a nivel del trayecto inguinal. Utiliza la fascia transversal y le da una importancia fundamental. Utiliza la aponeurosis del recto, permite hacer cirugías simultáneas bilaterales o incluso combinarlas con cliptorquidia en aquel momento. Por otro lado,
fue el primero que presentó series de amplias de pacientes con seguimiento, y además fue un defensor de la deambulación precoz. De esta manera, Bassini describió el cuarto criterio del tratamiento quirúrgico moderno de la hernia inguinal, que era el refuerzo de la pared posterior, refuerzo de la fascia transversalis. Después de él se presentaron en los años venideros numerosas técnicas, pero todas con el mismo principio. Por ejemplo, vamos mencionando los más conocidos. En 1889, Halsted presenta en Estados Unidos dos técnicas quirúrgicas, similares en el concepto terapéutico a la de Bassini, pero la diferencia estaba en que dejaba el cordón inguinal en el tejido celular subcutáneo. En 1892, Wöffler hacía la misma, a la técnica de Bassini agrega la incisión relajante en la vaina del músculo recto anterior del abdomen. En 1897, Lottenstein describe que realiza un descenso del arco del transverso al ligamento de Cooper en un paciente que tenía el ligamento inguinal destruido. En 1899, Ferguson presenta su herniorrafia, que básicamente consistía en dejar in situ el cordón inguinal sin tocarlo y haciendo la plástica en la pared posterior. En 1942, Chester McVeigh en Estados Unidos retoma los conceptos de Lottenstein y perfecciona su técnica, en la que desciende el arco del transverso al ligamento de Cooper por dentro y al ligamento inguinal hacia afuera. También esta se la ha conocido como técnica de Lottenstein-McVeigh. En 1959, Nyhus presenta su técnica de abordaje posterior, que hacía el descenso del arco transverso a la cintilla de Thomson, pero por vía posterior, por vía preperitoneal. Y en la década del 60, Schuldeis presenta su experiencia, que venía practicando ya de la década del 50, en una amplia serie de pacientes con muy buenos resultados en cuanto a recidiva, y que consistía básicamente en un surjet de ida y vuelta suturando la pared posterior. Las técnicas de reparación herniaria con tensión habían mostrado en las revisiones a largo plazo de pacientes que la recidiva era alta, superior al 30-40%, aun cuando se utilizaban mallas como refuerzo de esas plásticas con tensión, como lo había hecho por primera vez Lubin en 1951, cuando utilizó en sus pacientes la llamada crinoplaca, que era una placa de nylon, y la utilizaba justamente como refuerzo de una plástica con tensión. Esto llevó a pensar en la forma de disminuir la tensión en la línea de sutura y dio origen al nacimiento de esta época llamada época herniaria sin tensión. El advenimiento de los modernos materiales sintéticos en la década de 1930 trajo la atención de los cirujanos y la industria para el desarrollo de hilos de sutura y prótesis. El pionero en este campo fue el doctor Acquaviva en 1944 en Francia, que mostró su experiencia con la utilización de la crinoplaca, que era una placa de nylon, en una eventración. En 1951, como lo dijimos anteriormente, Lubin presenta su experiencia con la utilización de esta crinoplaca como refuerzo de la plástica herniaria con tensión. En 1955, Francis Asher comienza a utilizar la malla o la recientemente sintetizada malla de polipropileno y presenta sus buenos resultados en 1963. Pero en 1959, también en Francia, Sagdun y Sordinas presentan su experiencia con la utilización de la crinoplaca, haciendo por primera vez referencia al concepto libre de tensión, prácticamente 30 años antes que Lichtenstein. Y ellos presentaron la experiencia que venían en sus pacientes, que venían operando desde 1951 y con muy buenos resultados. La historia de la reparación de Lichtenstein es muy interesante. Él había practicado históricamente una reparación modificada de Bassini y había presentado su experiencia en 6.000 pacientes.
en 1984 comienza a utilizar su técnica libre de tensión, pero informó que él había sido introducido en este tema por el doctor Richard Newman. El doctor Richard Newman venía practicando una técnica libre de tensión desde los años 70 basada en los trabajos de Asher de 1960 y había realizado esta técnica en más de 1600 pacientes, pero había tenido problemas para publicarla. Por lo cual podemos decir con suficiente criterio que Lichtenstein no fue el creador de la técnica que hoy lleva su nombre, pero sí tiene el mérito de haberla popularizado. Otra manera de reparación libre de tensión mediante prótesis es la de taponamiento del orificio inguinal. Y esta técnica, a pesar de ser muy popular en la actualidad, no es nueva. El primer reporte de taponamiento corresponde a Nicholas Herdy en el año 1836, quien taponaba el conducto inguinal mediante un pliegue de piel, preferentemente escrotal, al que fijaba con sutura para producir una reacción inflamatoria. En 1974, Lichtenstein y Shore presentan su experiencia de taponamiento mediante una lámina enrollada de polipropileno que colocaban en el orificio urinario y lo fijaban en sus bordes para el tratamiento de las hernias femorales recurrentes. En 1987, Ben David presenta su experiencia de taponamiento mediante una prótesis con forma de paraguas, mediante un plug con forma de paraguas. También en 1987, Gilbert presenta su experiencia de taponamiento del orificio inguinal mediante una técnica sin sutura. Y más recientemente presentó su experiencia en una prótesis desarrollada por él y la industria que consiste en dos láminas de polipropilenas unidas por un conector del mismo material llamada PHS. Y en 1998, Rutkopf y Robin presentan su experiencia de utilización del taponamiento y la malla preformada como una técnica nueva que es muy popular en la actualidad. La historia evolutiva del tratamiento de la hernia es muy interesante y nos muestra cómo el aporte incesante de numerosos personajes y la acumulación de conocimiento y experiencia han contribuido a aliviar el sufrimiento humano en esta patología tan frecuente.